Todo esto convierte a Europa en uno de los lugares más prometedores del sistema solar para encontrar vida. Y ahora, con la misión Europa Clipper en camino, estamos a punto de obtener respuestas. Quizás, por primera vez en la historia de la humanidad, descubramos que no estamos solos. Finalmente, para que la vida pueda surgir y evolucionar, no basta con agua, energía y compuestos químicos. Se necesita algo aún más fundamental: un entorno estable y tiempo. Mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que Europa ha tenido en abundancia. Según las estimaciones más recientes, el océano subterráneo de Europa podría haber existido desde los albores del sistema solar, hace más de 4,0 millones de años. Durante todo ese tiempo, ha permanecido sellado bajo una gruesa capa de hielo, protegido del vacío espacial, de la radiación letal de Júpiter y de cualquier evento catastrófico externo. Este aislamiento ha creado un entorno estable y seguro, ideal para que surja y evolucione la vida, incluso en condiciones menos favorables que las de la Tierra primitiva. Con una escala temporal tan colosal, la probabilidad de que haya surgido vida en ese océano oculto no es despreciable. De hecho, para muchos científicos, es una de las apuestas más prometedoras de la astrobiología actual. ¿Y si realmente hay vida en Europa? ¿Cómo podría ser? La mayoría de los científicos creen que, de existir, sería vida primitiva, semejante a las bacterias que surgieron en las chimeneas hidrotermales de los océanos terrestres. Sin embargo, otros investigadores, un poco más osados, sugieren que podría haber formas de vida más complejas. Según algunas hipótesis, Europa podría albergar bacterias quimiótrofas que se alimentan de compuestos químicos surgidos del fondo oceánico, creando capas de biomasa sobre el lecho marino, como sucede en los ecosistemas terrestres. A partir de ahí, podrían existir formas de vida superiores que se alimenten de estas capas, algo similar a los herbívoros terrestres, y a su vez, depredadores que consuman a los anteriores, quizás con una apariencia alienígena, pero con una función ecológica parecida a la de tiburones u otros cazadores oceánicos. Estas criaturas tendrían que sobrevivir en un ambiente de oscuridad absoluta, bajo una presión colosal causada por el hielo y la profundidad del océano. Aunque puede sonar a ciencia ficción, no es una idea descabellada. Uno de los argumentos más poderosos en favor de esta posibilidad proviene no de una luna lejana, sino de nuestro propio planeta. En 1973, una expedición científica en la Antártida Oriental descubrió el lago Vostok, uno de los mayores lagos subglaciales de agua dulce del mundo, enterrado bajo 4 kilómetros de hielo. Este lago ha estado completamente aislado del exterior durante millones de años, en condiciones muy similares a las que se cree existen en Europa. Cuando se tomaron muestras del lago Vostok, los científicos encontraron bacterias únicas, nunca antes vistas, que habían evolucionado en ese ambiente cerrado y extremo. Este descubrimiento demostró, en la práctica, que la vida puede surgir y persistir en condiciones similares a las de una luna helada. Por eso, para responder de una vez por todas a la pregunta, ¿puede haber vida en Europa? La NASA lanzó la misión de exploración planetaria más ambiciosa de la historia humana, la Europa Multiple Flyby Mission, liderada por la nave Europa Clipper. La sonda Europa Clipper representa el pináculo de la ingeniería espacial moderna. Fue lanzada el 14 de octubre de 2024, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, cuya potencia permitió enviarla en una trayectoria que la llevará, tras múltiples asistencias gravitatorias, hasta el sistema joviano. Se trata del vehículo más grande que la NASA haya construido jamás para estudiar un cuerpo planetario. Con un peso de 700 kilogramos en el lanzamiento y más de 30 metros de punta a punta con sus paneles solares desplegados, supera el tamaño de una cancha de baloncesto. Sus antenas y sensores están diseñados para captar hasta las señales más tenues de actividad geológica, magnética o química en Europa. Sus paneles solares, diseñados en el Centro Espacial Kennedy, miden 14 metros de largo y más de 4 metros de alto cada uno, y son los más grandes jamás desarrollados por la NASA para una misión planetaria. Esto no es casualidad. Europa se encuentra a más de 780 millones de kilómetros del Sol, donde la luz solar es apenas un 4% de lo que recibimos en la Tierra. Por eso, la eficiencia y tamaño de los paneles son críticos para alimentar todos los instrumentos de investigación a bordo. ¿Qué busca exactamente el Europa Clipper? La sonda no aterrizará en Europa, pero realizará decenas de sobrevuelos muy cercanos, algunos a solo 25 kilómetros de altitud, lo que le permitirá analizar con gran precisión la composición química del hielo y posibles géiseres.
el espesor de la corteza de hielo y la profundidad del océano. El campo magnético local, para confirmar la existencia del océano líquido. Y sobre todo, trazas de compuestos orgánicos y actividad biológica. Cada sobrevuelo nos acercará más a responder una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo planea el Europa Clipper detectar señales de vida? Para cumplir su ambiciosa misión, el Europa Clipper está equipado con 9 instrumentos científicos de última generación, diseñados para trabajar en conjunto como los sentidos de un explorador interplanetario. Cada uno tiene una función vital para descifrar el misterio oculto bajo el hielo. 1. EIS, Europa Imaging System. Una cámara de alta resolución capaz de captar imágenes detalladas de la superficie helada, desde vistas panorámicas hasta detalles de pocos metros. Servirá para identificar fracturas, grietas y posibles géiseres, además de mapear zonas candidatas para futuras misiones de aterrizaje. 2. REASON, Radar for Europa Assessment and Sounding. Ocean to Near Surface. Un radar penetrante que puede ver a través del hielo. Este instrumento revelará el espesor de la corteza helada y detectará el límite entre el hielo y el océano líquido. Incluso estructuras internas como lagos encapsulados o posibles cámaras subglaciales. 3. MIS. Mapping Imaging Spectrometer for Europa. Un espectrómetro que analizará la luz reflejada por la superficie para determinar su composición química. Detectará sales, compuestos orgánicos y materiales volcánicos, indicios claves sobre la interacción entre el océano y el fondo rocoso. 4. Europa Thermal Emission Imaging System, EDEMIS. Una cámara infrarroja diseñada para detectar puntos calientes en la superficie. Esto permitiría encontrar zonas de reciente actividad geológica o criovolcánica, lo que podría facilitar el transporte de compuestos químicos entre el océano y la superficie. 5. SUDA, Surface Dust Analyzer. Un analizador de partículas que medirá el polvo que se desprende de Europa, posiblemente por plumas de vapor o impactos. Estas partículas podrían contener compuestos orgánicos o biomarcadores, lo que representaría evidencia directa de procesos biológicos. 6. MASSPEX, Mass Spectrometer for Planetary y Exploration. Uno de los instrumentos más importantes. Un espectrómetro de masas que analizará la composición de los gases que rodean a Europa. Si detecta moléculas complejas como aminoácidos o hidrocarburos, podría ser una señal directa de vida. 7. PIMS, Plasma Instrument for Magnetic Sounding. Medirá el plasma y el entorno magnético alrededor de Europa. Al comparar estos datos con los de REASON y el magnetómetro, se podrá inferir la profundidad, salinidad y espesor del océano subterráneo. 8. ICEMAG, magnetómetro. Detectará y caracterizará el campo magnético inducido de Europa, una señal indirecta de la existencia de un océano conductor. Analizará cómo la Luna responde al campo magnético de Júpiter para reconstruir la estructura interna. 9. Radio Wave Science Experiment, RSE. Utilizará la señal de radio enviada desde la nave para medir variaciones en la gravedad de Europa, lo que permitirá inferir la densidad de sus capas internas y confirmar la presencia del océano. ¿Y si encontramos vida? Si Europa Clipper detecta signos claros o incluso indirectos de vida, estaríamos ante una de las revelaciones más trascendentales de la historia humana. El hallazgo tendría un impacto profundo no solo en la ciencia, sino en la filosofía, la religión y la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el universo. Descubrir vida fuera de la Tierra significaría que la biología podría no ser un accidente único, sino una consecuencia natural cuando se dan las condiciones adecuadas. Y si existe en Europa, podría existir también en otras lunas como Encélado, Titán o Ganímedes, o incluso en planetas más allá del sistema solar. Más aún, implicaría que el universo está vivo, o al menos lleno de semillas de vida esperando activarse. En ese caso, tal vez no estamos solos. Tal vez solo estamos al principio de un largo viaje para comprender la vida en todas sus formas. En un rincón lejano del sistema solar, oculto bajo un casquete helado de más de 15 kilómetros de grosor, late en silencio un océano. No es un mar cualquiera. Es un océano que jamás ha sentido la caricia del viento ni la luz del sol. Un mundo acuático, sumido en oscuridad perpetua, donde la presión aplasta y el hielo guarda sus secretos con obstinada indiferencia. Ese océano pertenece a Europa, una de las 95 lunas de Júpiter, y es, quizás, uno de los lugares más prometedores del cosmos para encontrar vida más allá de la Tierra. Durante miles de millones de años, ese océano ha estado allí, aislado, tranquilo, protegido del caos exterior por una cúpula de hielo impenetrable. Es un entorno estable,
cargado de energía geotérmica, rico en elementos químicos, y con más agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Y ahora, por primera vez en la historia, una nave construida por manos humanas ha sido enviada para descubrir lo que hay bajo esa superficie congelada. La Europa Clipper no es solo una maravilla de la ingeniería, es una extensión de nuestro deseo más profundo. La necesidad de saber, de entender, de conectar, está equipada para leer los susurros del hielo, para escanear las señales invisibles del agua en movimiento, para buscar rastros químicos, que quizás, solo quizás, puedan ser huellas de algo que respira, se alimenta, evoluciona, vive. Porque si algo habita las profundidades de Europa, sería una confirmación rotunda de que la vida no es una rareza accidental, sino una consecuencia probable del universo. Que donde hay agua, calor y química, la vida encuentra una manera. Imagina por un momento que en ese abismo frío, oscuro, sin sol ni estaciones, existan criaturas que jamás han visto la luz, que se orientan con sentidos que no podemos comprender, que han evolucionado de forma paralela a todo lo que conocemos. Organismos que han vivido durante millones de años sin saber de nuestra existencia, igual que nosotros sin saber de la suya. Y sin embargo, ahora, nuestras historias están a punto de cruzarse. Y si no encontramos nada, si el océano está vacío y mudo, entonces tampoco será un fracaso. Porque el acto de buscar ya es una afirmación de quiénes somos. Una especie que mira al cielo con esperanza, que construye herramientas para atravesar el abismo, que se niega a aceptar los límites de lo conocido. Quizás algún día, en un futuro lejano, cuando los descendientes de la humanidad recorran las lunas de otros planetas como nosotros cruzamos continentes, recordarán el momento en que enviamos una sonda a una luna helada, guiados no por certezas, sino por una intuición poderosa, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos. En los confines del sistema solar, más allá del calor del Sol y del alcance de cualquier telescopio doméstico, orbita en silencio una luna cubierta de hielo. No brilla como Venus, ni resplandece como Saturno. No tiene anillos, ni atmósfera resplandeciente, ni colores vibrantes. Desde lejos, Europa es solo una esfera pálida, agrietada, silenciosa. Y sin embargo, oculta bajo esa corteza congelada, yace un océano. Un mundo líquido que ha estado sellado durante más de 4.000 millones de años, tan antiguo como el propio sistema solar. Un océano que nunca ha visto la luz, jamás ha sentido una tormenta, y sin embargo, podría ser el hogar de la vida más misteriosa jamás concebida. Este océano no es un símbolo de soledad, sino de potencial. Es un testimonio silencioso de que el universo no está vacío, sino lleno de posibilidades. Y, por primera vez, nos estamos acercando a conocer una de ellas. La misión Europa Clipper no es una simple misión científica. Es un salto emocional, filosófico y existencial hacia lo desconocido. Es una manifestación de esa chispa eterna que nos empuja a explorar. Desde que dibujamos mapas en la arena, desde que navegamos océanos sin saber lo que había al otro lado, llevamos grabado en nuestra esencia el deseo de descubrir lo que aún no ha sido descubierto. Esta nave, lanzada por un cohete humano, pero impulsada por el fuego antiguo de la curiosidad, recorrerá más de 600 millones de kilómetros para orbitar Europa docenas de veces. Cada sobrevuelo será una mirada, un susurro, un intento por entender lo inalcanzable. Usará radares para perforar el hielo, espectrómetros para analizar la química, sensores para detectar campos magnéticos alterados por corrientes salinas, todo para contestar una de las preguntas más profundas jamás formuladas: ¿estamos solos en el universo? Pero la búsqueda de vida en Europa no es solo un intento por encontrar criaturas ajenas. Es un espejo, un reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Porque si encontramos vida allí, aunque sea una bacteria, un microbio, una forma de existencia diferente a todo lo que conocemos, entonces sabremos que la vida no es un milagro improbable, sino una constante universal, que donde hay calor, agua, tiempo y química, la vida florece. De 1000 maneras, en 1000 formas, en 1000 mundos. Y si no encontramos nada, si ese océano es mudo, sin movimiento, sin respiración, entonces tampoco será un fracaso, porque habremos demostrado que somos una especie que no teme al silencio. Una especie que explora, no por garantía de éxito, sino por necesidad de comprender. Quizás los primeros exploradores de Europa no sean humanos. No serán astronautas, ni buzos, ni biólogos. Serán sensores, radares,
Transmisiones digitales viajando por el vacío, pero en ellos irá lo mejor de nosotros, nuestro conocimiento, nuestra técnica, nuestras preguntas, nuestra alma. Y si un día, bajo el hielo, una señal llega, una anomalía aparece, un indicio se confirma, entonces habremos dado el primer paso para salir verdaderamente de nuestro aislamiento cósmico. ¿Te imaginas? En un planeta que no es planeta, en un océano sin sol, bajo un cielo que nunca se ve, algo vive, algo respira, algo pulsa, algo crece. Un ecosistema alienígena, con sus propias reglas, su propia evolución, su propia historia, completamente desconectada de la nuestra. Y sin embargo, parte del mismo universo. Y si eso es posible en Europa, ¿cuántos otros mundos como este nos esperan? ¿En Encélado? ¿En Titán? ¿En planetas que giran alrededor de soles lejanos? El descubrimiento de vida en Europa no cambiaría solamente la ciencia, cambiaría nuestra identidad. Ya no seríamos los únicos, ya no estaríamos solos. Y eso reconfiguraría no solo la astrobiología, sino la filosofía, la religión, la cultura, nuestro lugar en la historia. Europa Clipper es, al final, una carta enviada al cosmos. Una carta escrita en lenguaje tecnológico, enviada por una civilización que aún no sabe si está sola, pero que se niega a quedarse con la duda, porque en lo profundo, lo que nos mueve no es la certeza, es la esperanza. La esperanza de encontrar un reflejo en la oscuridad, la esperanza de no ser los únicos soñadores del universo, la esperanza de descubrir, bajo una luna helada, que la vida como nosotros también busca dónde florecer.